Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es poder hoy encontrarnos, poder alabarle, poder bendecirle y también ahora poder ser edificados por su palabra. Amén. Damos gracias a Dios porque después de finalizar todos los especiales de Año Nuevo, de Navidad, de comienzo de año, ya hoy los niños también retoman actividades y nosotros también estamos aquí dándole gracias a Dios por poder estar. Es un privilegio estar en su casa. Damos una cordial bienvenida a los que nos visitan hoy. Tenemos algunas sorpresas, ahorita una visita también muy especial. Y quiero invitarte donde estás a que puedas preparar tu corazón para una nueva serie. A partir del día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio de un nuevo libro de la Biblia. A partir de hoy vamos a estudiar la carta de Santiago, la epístola universal de Santiago, en una serie que hemos titulado La Fe en Acción. Así se llama esta serie. Hemos estudiado cartas extensas como Romanos, esa serie le llamamos El Glorioso Evangelio, cartas un poco más cortas como Efesios, que le llamamos Las Riquezas de su Gracia. Estudiamos el Evangelio de Marcos en una serie que titulamos El Rey y la Cruz. Ya la terminamos y hoy usted va a estar en el inicio, en la introducción de la nueva serie que vamos a estar tratando este año, que se llama ¿cómo? La Fe en Acción. Y cada vez que iniciamos una serie de estudios bíblicos, dedicamos el primer domingo, la introducción, a poner un contexto general de lo que es esta carta para familiarizarnos con los temas que vamos a tratar. Es como una apertura, así que en esta mañana voy a ser un poco más maestros para juntos ser introducidos. Así que le voy a pedir que me tenga un poquito más de la paciencia que usted normalmente me tiene, ¿ok? Porque la idea es poder mirar todo el contexto de la carta que vamos a estar estudiando, de tal forma que usted pueda entender cada uno de los temas. Y hoy especialmente vamos a dedicar un tiempo bastante extenso al autor de esta carta, a quien escribe esta carta. Lo cierto es que Santiago ha sido una carta que por mucho tiempo ha sido atacada, pero recientemente ha tenido un impacto muy significativo. A lo largo de la historia, normalmente por su brevedad, porque de pronto no es tan doctrinal como las otras cartas del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, porque no la escribió uno de los 12 apóstoles, como vamos a ver hoy. Pero quizás la razón principal por la cual la carta de Santiago fue atacada es porque durante muchísimo tiempo se usó mal. Se usó para pretender decir que la justificación era por obras, por algunos textos que están dentro de la carta. Y esta es la razón por la cual el gran reformador Martín Lutero prefería las cartas paulinas a la carta de Santiago. Pues ese tema de la fe sin obras es muerta muchas veces se tergiversó y se pretendió vender justificación o salvación por obras por la iglesia tradicional. Pero lo cierto es que Santiago es una carta sin igual en el Nuevo Testamento. Si bien no es un manual, no es un tratado de doctrina, sí es un manual práctico. Es cómo se ve la fe en la práctica, en las situaciones cotidianas. Yo quiero que usted se prepare porque Santiago se va a meter en asuntos muy personales. Santiago se va a meter con su lengua y mi lengua, por ejemplo. De los 12 principales discursos de Santiago, 3 tienen que ver con nuestra lengua. O sea que entonces el asunto es serio con nuestras palabras y con lo que decimos. Santiago fue escrito por ahí más o menos en el año 44 al 49 después de Cristo. Así como dato curioso, eso quiere decir que lo que vamos a estudiar es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Es decir, el primer libro en escribirse se encuentra antes incluso del Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, ya Santiago fue escrito, y su autor va a escribir precisamente desde ahí, desde Jerusalén. Esta es una carta para exhortar a quien la lee a que mire realmente si su fe es una fe genuina, si esta fe que tiene es una fe salvadora. Y lo va a hacer a través de unas pruebas, de unas evidencias que se tienen que mostrar en todo aquel que realmente tiene este tipo de fe. A pesar de que está puesto como una carta, no lleva la
la estructura de las otras cartas del Nuevo Testamento, como por ejemplo las cartas del apóstol Pablo, que buscan solucionar un tema puntual en una iglesia. No, Santiago va a tratar diferentes temas de una manera magistral. Es un legado de sabiduría en el Nuevo Testamento. No busca dar simplemente una información teológica, sino cómo se ve esto en la práctica, cómo se ve esto en la vida real. Se cree que Santiago tiene por lo menos dos grandes influencias para escribir este libro. Y las dos grandes influencias que Santiago tiene, en primer lugar, son las enseñanzas de Jesús. Específicamente las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Es más, Santiago es considerado el comentario práctico del Sermón del Monte. Si usted quiere saber cómo eso que está allá en Mateo 5, 6 y 7 se ve en la vida real, hay que estudiar a profundidad esta carta de Santiago. Es un manual práctico. Es más, Santiago va a citar al Sermón del Monte casi 21 veces. En 5 capítulos lo cita 21 veces, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y la otra gran influencia de Santiago para escribir su carta, además del Sermón del Monte, es el libro de Proverbios. Cuando se lee esta carta, se escucha casi que hablar a Jesús en el Sermón del Monte, y también se escucha como los proverbios, especialmente proverbios del capítulo 1 al capítulo 9. Así que Santiago va a sonar como estas grandes fuentes, va a estar lleno de metáforas, de comparaciones, va a hacer referencia a la naturaleza muchas veces, la onda del mar, la serpiente, la lluvia, el cielo. Y va a complementar la visión de lo que verdaderamente es la justificación. Porque si bien somos justificados por fe, esta fe que salva va a producir una evidencia y se va a ver en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Es un llamado a que seamos verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo a la forma en la que Jesús resumió toda la ley y los profetas. ¿Cómo Jesús resumió toda la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Así que vamos a profundizar estas generalidades de la carta que vamos a estudiar en esta epístola. Y quiero que se ubique allí, Santiago capítulo 1. Versículo 1, así abre esta carta. Este es el saludo que va a presentar. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este es quizás uno de los saludos más breves de las cartas del Nuevo Testamento. Utiliza una forma muy breve para saludar, pero por lo menos deja ver algunas cosas que son las que queremos compartir en esta mañana. En primer lugar, nos deja ver su autor. El autor humano de esta carta es alguien llamado Santiago, en griego Jacobo, es la misma persona, Jacobo, aunque Jacobo hay muchos en el Nuevo Testamento. En inglés es James, que por alguna extraña razón, bueno, por razones conocidas ahora se dice James, pero es James. Santiago, ahora no se sabe si se dice James o James. Bueno, es Santiago o Jacobo, es la misma persona. También nos deja ver los destinatarios de la carta. Dice que es una carta escrita a las 12 tribus, que es una alusión al pueblo de Israel, a estos judíos, pero específicamente judíos cristianos que habían creído en el Señor Jesús, que ahora están pasando por cierta situación, cierta circunstancia, ahora están en la dispersión, donde quiera que estén. Y ahora el saludo es muy corto y es la última parte, dice salud, una sola palabra para saludar. Entonces tenemos el autor, los destinatarios y un saludo. Veamos en primer lugar el autor, que es quizás donde más nos vamos a concentrar en esta mañana. Se presenta como ¿quién? En la primera parte, Santiago, siervo
de Dios y del Señor Jesucristo. El autor humano se presenta como Santiago, como les decía, Jacobo, a pesar de que hay muchos, solo 2 personas hubiesen podido escribir esta carta. El primero es un discípulo de Jesús que se llamaba Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Pero este discípulo fue martirizado muy temprano. En Hechos capítulo 12 es ejecutado por Herodes. Así que nos deja lugar solo a una persona con nombre Jacobo o Santiago para escribir esta carta. Y es nada más y nada menos que el medio hermano de Jesús. La historia bíblica nos cuenta que, contrario a lo que tradicionalmente se ha enseñado, María no fue siempre virgen, sino que María y José tuvieron otros hijos. ¿Usted sabía eso? José y María tuvieron otros hijos después del nacimiento de Jesús. Es más, Mateo nos cuenta de que José, después de recibir esa visión en sueño, no conoce a María, dice Mateo en el capítulo 1, ¿cierto? No tiene relaciones sexuales con ella hasta después que Jesús nace, que le da luz a su primogénito. Y Lucas es categórico en decir que Jesús era el primer hijo de María, era su primogénito. Cuando estudiamos Marcos capítulo 6, Marcos incluso nos da sus nombres. En varias ocasiones hay escenas donde María y los hermanos de Jesús van a aparecer. Y en el capítulo 6 de Marcos, para recordar cuando estudiábamos Marcos, capítulo 6, verso 3, Marcos 6, 3, hay una alusión bien directa con los nombres de los hermanos de Jesús. Dice Marcos 6, 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de, mire la lista, Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuéntelos. ¿Cuántos hermanos por lo menos tenía Jesús? Hombres, Jacobo, José, Judas y Simón. 4. Hermanas, está en plural, así que por lo menos son 2. No nos dan su nombre, pero por lo menos son 2. 6. Así que Jesús por lo menos tenía 6 hermanos. Como es natural y muy común en estas familias del Medio Oriente, era una familia numerosa, con muchos hermanos. Si aparecían más hermanas, pero no nos dan su nombre, pero por lo menos eran 2. Se escandalizaban de él. La gente está diciendo, yo lo conozco, este es el artesano, este es el carpintero, el hijo de María. Yo conozco a sus hermanos. Y en todas las listas de los hermanos, tanto en la lista que da Mateo como en la lista que da Marcos, Jacobo aparece como el primero. Es decir, parece ser que después de Jesús el mayor es Jacobo o Santiago. Así que este es el autor, era el mayor de todos los hermanos de Jesús. Ahora bien, hay un detalle adicional que hay que dar de los hermanos de Jesús. Y es que en varias ocasiones y en varios pasajes de los evangelios nosotros podemos ver que sus hermanos, no creyeron en Jesús al principio de su ministerio. Es más, si se devuelve un poquito en Marcos, cuando estudiamos Marcos 3, ustedes se dan cuenta de que la familia de Jesús sale de Nazaret a buscarlo en Capernaum, porque pensaban que Jesús se había vuelto loco. Pero está fuera de sí. Y sus hermanos, con Jacobo, que es quien queda al frente cuando Jesús sale a ejercer su ministerio, al frente de la familia por seguramente ser el mayor en casa, ahora salen, y probablemente porque cuando ya estas cosas suceden, José ha muerto, porque José desaparece de la escena por completo. Es más, es por eso que Jesús en la cruz tiene que encomendar a Juan que cuide a María, porque al parecer José ha muerto ya para ese momento, murió muy tempranamente. Pero los hermanos van con la determinación de sacar a Jesús de donde está, porque está fuera de sí, está loco. En varios pasajes del Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar
que sus hermanos no creían en él. Entre esos, Jacobo. Usted puede leer, por ejemplo, y le voy a pedir que se ubique ahí, Juan capítulo 7, donde hay un pasaje bien interesante. Juan 7, ¿cómo tiene por título ahí en su Biblia? Incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice Juan capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. En pocas palabras, este texto nos dice, Jesús ahora está en Galilea y sus hermanos comienzan a presionarlo. Mira, tienes que manifestarte si es de verdad que tú eres quien dice ser. Si tú todas estas cosas haces de verdad, manifiéstate, muéstralo. Y no hay mejor lugar para manifestarte que Judea. Allá donde está Jerusalén, donde está el templo. Acá en Galilea, nadie que quiera mostrarse va a estar por acá. Y parece que el tono es como irónico, porque Juan tiene que añadir el comentario adicional de que sus hermanos no creían en él. Jesús va a decir acerca de la incredulidad de sus hermanos que esto va a ser un testimonio de una declaración categórica de que no hay profeta en su propia tierra, sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Eso lo dice Jesús en Marcos, ¿no? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Parece que esta incredulidad de los hermanos de Jesús se va a extender todo el ministerio de Jesús. Pero qué interesante aquí en una aplicación intermedia que quiero hacer de esto. Porque yo creo que muchos de los que están aquí enfrentan la oposición en su propia casa, en su propia familia. A causa de Jesús. Pero yo lo que creo es que este texto es capaz de mostrarnos que Jesús puede entendernos perfectamente en eso. Jesús es capaz de entendernos porque Él mismo lo vivió. Es decir, Él tuvo ahí entre sus propios hermanos una oposición marcada. Muchos enfrentan la oposición de quienes crecieron, porque la familiaridad trae rechazo, ¿no? Con quien hemos crecido, dicen, no, imagínate, ahora es pastor. Luisfer, yo jugué con él. Angie, yo la cargué. La hija de Tuli, igualita. Porque parece que esa familiaridad trae también este rechazo, ¿no? Como ha crecido, como siempre ha estado. Parece que lo que Jesús enfrenta es eso. No hay profeta en su tierra. Jesús ha crecido entre ellos, son sus conocidos y ahora se niegan a cualquier rasgo de autoridad o de algo especial en el ministerio de Jesús. Ahora bien, ¿qué va a suceder en la vida de estos hermanos de Jesús para que cuando el libro de Hechos nos cuente que en el aposento alto están 120 reunidos esperando que el Espíritu Santo descienda? Ya en ese aposento alto están la madre de los hermanos de Jesús, si los hermanos no creían en él. ¿Qué sucedió entonces? Cuando usted lee Hechos capítulo 1, verso 12 y 13 y un poquito más, el verso 14, ellos vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice el verso 13 de Hechos 1, y entrados subieron al aposento alto donde moraban
Pedro, Jacobo el discípulo, y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y dice el verso 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y miren quiénes aparecen ahora. Y con sus hermanos. Algo trascendental debió suceder para cambiar la visión de unos que van a buscar a Jesús a Capernaum porque se volvió loco. Venimos a buscarte, ya no comes, está fuera de sí, vámonos para la casa. De unos que le dicen, mira, acá en Galilea no vas a conseguir mucho, si te quieres mostrar como quieres hacerlo, deberías irte a Judea, porque ni aún ellos creían en él. Para ahora, después de la resurrección, estar esperando en el aposento alto la llegada del Espíritu. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en la vida de estos hermanos de Jesús y en especial del autor de la carta que vamos a estar estudiando este año? Bueno, Lucas no lo dice, pero sí hay alguien que nos cuenta qué sucedió, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que después de que Jesús resucita comienza a aparecerse a sus discípulos, y que se aparece a Pedro, y que se aparece a sus hermanos, y que después, dice 1 Corintios 15:7, se le aparece a Jacobo, su hermano, después de resucitado. Cuando Jesús resucita, se le aparece a Jacobo, y tal parece indicar que con Jacobo también a todos sus hermanos. Después de este encuentro con Cristo resucitado, Santiago cambia radicalmente. Jacobo es otra persona, como todo aquel que se encuentra con Cristo resucitado. Nunca más vuelve a ser el mismo. Esa es la razón por la cual en el aposento alto ya están ahí. Porque en algún momento entre la resurrección y este momento, Jesús se ha aparecido a Jacobo y él acepta ahora la fe salvadora del Señor Jesucristo. Y a pesar de que no era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles, Santiago llega a convertirse en un pilar de la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva. Más, otro dato curioso, Santiago es considerado el primer pastor principal de la iglesia, para usar un nombre muy moderno. Es decir, la primera persona al frente de la iglesia primitiva en la transición entre todas las tradiciones, entre la ley de Moisés y ahora la llegada de la gracia, de la salvación a través de Jesús. Santiago se convierte en la persona líder de la iglesia en Jerusalén en la transición. Y usted sabe lo difícil que es liderar en medio de una transición, porque hay unas costumbres que hay que dejar, hay que desaprender en algunos aspectos para ahora poder aceptar esto que ahora Jesús ha enseñado y ha predicado. Mientras los otros discípulos están fuera extendiendo el reino, están fuera predicando el evangelio, Santiago está concentrado en Jerusalén atendiendo la iglesia naciente en ese lugar. Es decir, que no solo escribió el primer libro del Nuevo Testamento, sino que también es el primero de los líderes o del pastor principal de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere a él, dice que es una columna de la iglesia, un pilar de la iglesia, y dice al nivel de Pedro y de Juan. Yo creo que este Santiago, este Jacobo, es uno de esos héroes que nosotros a veces tenemos como olvidado y simplemente como uno más allí. Pero es alguien sumamente importante en la historia de la iglesia primitiva, al punto de que Pablo en Gálatas lo llama así: es una columna de la iglesia en Jerusalén. Es más, Jacobo se convertiría, usted perdone si a veces digo Jacobo o Santiago, hoy voy a decir Jacobo Santiago, el resto Santiago, es la misma persona. Se convertiría en el líder más destacado de esa iglesia naciente en Jerusalén.
por lo que le decía, mientras los otros apóstoles salían, él permanecía allí. Usted sabe que cuando Pedro es encarcelado y es liberado milagrosamente, le dice, díganle a Jacobo, díganle al líder y a los hermanos lo que ha sucedido. Es por eso. Y Pablo, después de mucho tiempo recorriendo y en todos sus viajes misioneros, cuando regresa a Jerusalén, lo primero que hace es volverse a reunir con Jacobo y los ancianos. Parece que dura en esta iglesia Jacobo unos 20 años. Así que, hermanos, estamos hablando de un héroe. Estamos hablando de un baluarte. El ministerio de este hombre es sumamente importante. Es guía de una iglesia naciente. En el momento donde muchos judíos convertidos al cristianismo no entienden esta transición, no entienden cómo es el cuento de la relación de la ley de Moisés ahora con la gracia y la fe, en medio de eso se levanta un líder como Santiago en la iglesia naciente para hablarles de la libertad, de dejar atrás el pasado y que ahora este evangelio se extiende no solo a ellos, sino también a los gentiles, de que este evangelio es capaz de llegar a todos. Es líder en un momento muy difícil porque además le toca enfrentar la oposición y la presión de los mismos líderes religiosos y políticos de esta época. Así que se convierte en el primer modelo, en el primer pastor de la primera iglesia, escribiendo el primer libro del Nuevo Testamento. Esa no se la sabía. Nosotros decimos las cartas de Pablo son las cartas de Pablo. Y Santiago, como está por allá, bueno, de eso vamos a hablar. Un hombre comprometido con la verdad, con el cuidado del rebaño, con la conciencia de sus compatriotas judíos, de que eran sensibles a ciertas tradiciones y él los va a cuidar con un corazón pastoral. Y ese corazón pastoral es lo que vamos a ver en los 5 capítulos de la carta a medida que vayamos avanzando versículo tras versículo. Según la tradición y los historiadores, un historiador como Josefo, a Santiago se le apodaba el justo. Jacobo el justo era conocido y muere martirizado. Los líderes religiosos de la época, por allá en el año 62, cuando muere el emperador romano de la época, un hombre llamado Porcio Festo, cuando muere aprovechan la transición mientras Roma pone otro emperador. Y en esa transición comienzan a acusar a Jacobo de estar pervirtiendo la ley de Moisés. Y según la tradición de la iglesia y de los historiadores, es apedreado, es tirado desde el templo como tal. Es arrojado del borde del templo, es golpeado y apedreado por la multitud. Y de esa forma muere, martirizado, a causa de su fe. Interesante la forma como este hombre se presenta a sí mismo, porque ya le he hablado de quién es. En la época donde los títulos se usan tantos, ¿no? Donde las firmas de los correos electrónicos nos llegan así, PhD, ingeniero, magíster y postdoctor, aspirante A, y hay más firmas que nombre, ¿cierto? Donde los títulos dicen mucho. En la época yo no tenía Twitter, recientemente abrí Twitter, porque me enteré que las noticias llegan primero a Twitter que a cualquier otro lado. Usted abre Twitter y lo que es tendencia, eso ya es noticia. Y todavía no ha salido en todo. Yo no tenía, ¿verdad? Hace como un mes lo abrí. Y hay que poner una breve descripción de quién eres. Y hay que sentarse a leer la breve descripción de la gente. Soy no sé quiéncito, PhD, politólogo, periodista, comprometido con la causa, activista social. Y es breve descripción. Y en esta semana pensaba cómo hubiese podido ser el Twitter de Santiago. Porque podría ser algo así como: Santiago, líder de la iglesia naciente en Jerusalén, hijo de María, hermano del Señor Jesucristo, al que se le apareció el resucitado. Porque hay que mostrarnos. Y entonces tú le dices, wow, o sea, el mismísimo hermano, medio hermano de Jesús. Wow, eso da como, es uno que medio conoce a alguno y dice, no, yo lo conozco, él estudió conmigo, amigo,
Con tal de buscar una palanca en alguna. Oye, ¿si te enteraste que no sé quiéncito está jugando en tal equipo? Sí, ese jugador es amigo mío. Para ver cómo ese roce como que no sube el estatus, no. Pero miren la humildad con la que este hombre se presenta. Se presenta a sí mismo a pesar de su importante cargo, a pesar de sus raíces. Hey, yo crecí con Jesús. Se presenta ahora como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. No alude a su posición, no menciona sus experiencias. A mí se me apareció el mismísimo Cristo, así que les escribo con esta autoridad, ¿no? La única autoridad es presentarse como un siervo. Y la palabra que usa Santiago para siervo es una palabra muy fuerte, porque es la palabra griega doulos. Y la palabra doulos en realidad significa esclavo. Es que está suavizada para que acá en Occidente, que tenemos una visión de la esclavitud tan fea, no suene tan impactante. Pero está diciendo, soy un esclavo, alguien completamente privado de su libertad. Doulos no es alguien a quien hacen esclavo, no, es alguien que nació siendo un esclavo. Es decir, Santiago nos está diciendo, yo desde que nací de nuevo no soy más que un esclavo. Soy un siervo, alguien que debe absoluta lealtad y obediencia a este amo. Él me proporciona todo lo que tengo. Doulos es alguien que es honorable no por lo que es, sino por a quien sirve. Es decir, la dignidad de este siervo proviene de a quien le está sirviendo. Y entonces él quiere dejar claro, antes de hablar de él mismo, hablar de a quién le está sirviendo. Soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que reafirma la deidad de Cristo y lo pone en la misma magnitud, en la misma proporción de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y este término siervo es el título que se le da a los grandes hombres de la fe y de la Biblia, ¿cierto? Aquellos que sirvieron a Dios sin condiciones, sin reserva. La Biblia les da este título. A Abraham se le llama así, siervo. Nos dice el Salmo 105. A Moisés nos dice Números, es el siervo. David, nos dice el segundo libro de Samuel, el siervo. Amós, el profeta, al profeta Zacarías se le da este título. Hermano, si usted quiere aspirar a un título superior, su título debe ser hijo de Dios, siervo de Él. No existe mayor título que eso. Y como de ese no dan diploma, no tiene que colgarlo. Ese tiene que mostrarlo. Ese tiene que evidenciarlo. Ahora bien, cuando usted ve esto, o por lo menos a mí lo que me impacta, es que Santiago entonces es el ejemplo, es la muestra de cómo es posible pasar de una visión completamente ignorante de Jesús. Pensar que estaba loco, pensar que bueno, él no es quien dice ser, porque si él fuera quien dice ser, no estaría en Galilea, sino en Judea haciendo otra cosa. Me parece que está pasado, está fuera de sí. Pasar de esa visión ignorante, de una visión incrédula, a convertirse en un verdadero seguidor al punto de dar su vida a causa de su fe por Cristo. Santiago es la muestra de cómo es posible pasar de la incredulidad a la devoción total y absoluta, de tal forma que ahora soy su siervo, rendido completamente a su voluntad. Santiago es la muestra de alguien que pasa de una visión ignorante a una devoción total. Y de que esa visión incrédula, ignorante, puede ser perdonada. De que todo aquel que tiene un encuentro real con Cristo realmente puede ser transformado. Muchos han tenido una visión equivocada y errada. Y cuando se encuentran con Cristo son verdaderamente transformados.
Le decía que va a tener algunas sorpresas al final del servicio, pero ya no me aguanto. Ahí está con nosotros Julián e Indira. Allá están Julián e Indira, quienes han servido al Señor en quizás uno de los lugares más peligrosos para predicar el evangelio, entre las naciones árabes, entre los musulmanes. Predicar a Cristo. Les amamos y les admiramos muchísimo. Pero ahorita al final, cuando saluden a la iglesia y quizás nos cuenten un poco, van a ver lo que sucede cuando alguien que ha tenido una imagen distorsionada de quién es Jesús se encuentra realmente con Jesús, aún en ese contexto de Medio Oriente. Lo que es capaz de suceder en una vida. Gente que es capaz, nosotros hablamos de este lado del océano, digo yo, en Occidente, de cristianismo radical. De enfrentar la oposición de nuestra familia porque tengo una tía que me hace bullying. Y me dicen, ¡ay, va el evangélico! Y yo me resiento y me duelo. Pero siéntese algún día a hablar con Julián e Indira de lo que significa para una joven nacida en estas naciones árabes que su papá le destituya de todo lo que tiene a causa de que ahora ha declarado su fe en Jesús. No eres más mi hija. Todo lo que tienes se pierde, ¿cierto? Le puede quitar la herencia, le puede quitar absolutamente todo. Para que ni siquiera salga y haga una barbaridad en otro país, le retiene el pasaporte. En un país donde si te vuelves cristiano tienes que ponerlo en tu cédula para todos saber. En naciones donde el Estado Islámico marcaba las casas, nos contaba Indira ayer, y les ponía una N en árabe diciendo aquí vive un nazareno. Era la advertencia para salir enseguida, porque era que ISIS iba a venir a volar la casa. Pues le ponía una N en árabe. Y usted y yo hablamos de cristianismo radical y no nos queremos levantar a las 7 de la mañana para venir a la iglesia. Amén. Pero somos radicales. Vamos a entregarlo todo. En una reunión de 10 donde cantar y mostrar la Biblia puede costar todo, la vida entera. Pero quien se encuentra realmente con quién es Jesús, con lo que Él es, con la realidad de lo que Él es, puede pasar de esa imagen equivocada a la verdad por la cual vale la pena dejarlo todo. Y Santiago es el ejemplo de eso. Quien lo termina dejando todo, quien apuesta su cabeza por lo que está predicando, porque sabe que es la verdad del evangelio que transforma el alma y que da vida eterna. El mismo apóstol Pablo lo dice, mire, yo le doy gracias que el Señor me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, porque yo antes era un blasfemo. ¿Lo ha leído en Timoteo? Yo fui blasfemo, yo fui perseguidor, yo fui injuriador, pero fui recibido a misericordia porque sabe Dios que lo hice por ignorancia. Lo hice porque no sabía con quién me metía. Lo hice en incredulidad. Y cuando el Señor por su gracia fue más abundante, me salvó. Con la fe y el amor que solo Cristo Jesús puede dar. Así dice el apóstol Pablo. Wow. Yo creo que muchos han podido tener una visión distorsionada de quién es Jesús. Alguien que quizás sí, muy chévere todo lo que dijo. Algunas cosas no me cuadran, pero bueno, no voy a pelear por pequeñeces. Pero todo aquel que tiene un encuentro genuino con Él, lo ve en realidad tal cual es y que tiene un encuentro con el resucitado, es transformado para siempre. Y ahora se convierte en un siervo. La condición más grande a la que usted puede aspirar no es ser un postdoctor en algo. Ser su hijo y alguien que está ahora rendido por amor. Soy un siervo de Jesucristo. Este hombre pudo haberse presentado de cualquier forma. Soy un líder en la iglesia de Jerusalén. Prefiero presentarme como un siervo suyo. Este hombre pudo presentarse con todos sus lazos familiares, el boom. Pero prefiere presentarse como un servidor. Y si algo está necesitando la iglesia hoy en día es servidores. La iglesia, mientras se pelean los títulos, ya algunos no quieren que le llamen pastor,
quieren un título que creen que es más alto, llámame apóstol porque suena un poquito más. Algunos ya no quieren llamarse apóstol, llámame ángel. No, y yo pensé que hasta ahí iba a parar. Ahora hay arcángel, hermano. Oye, yo dije, ángel ya es el tope. O sea, ya después de ángel, ¿qué? Entonces ahora llámame arcángel. Y entonces cuando abre un perfil en Facebook pone Arcángel Luis. Wow. Porque parece que se cree que el ministerio es para subir. Pero si algo nos ha enseñado nuestro Señor es que se trata de descender. Porque Él, siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo. Se trata de descenso. Hasta lo sumo se humilló. Hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante que hoy cantamos, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Tenía un amigo que decía, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Las implicaciones de lo que estamos cantando. Decía, hazme un siervo para tu gloria. Eso que estaba ahí en Filipenses plasmado en una canción. Él, siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo. Y esa invitación ahora a armarnos nosotros del mismo sentir que hubo en Cristo. Que en nosotros haya la misma mente que hubo en Cristo y de ser siervo. Y cualquiera que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser siervo de todos, decía Jesús. Así que quiere, sí, está bien que usted aspire a ser primero en el reino. El tema es que para ser primero en el reino no opera de la misma forma como en el mundo, de que los gobernantes se enseñorean de aquellos que gobiernan. Para ser primero en el reino hay que ser siervo de todos. Un amén, el de la hermana de Nori. Para ser primero hay que ser siervo. Para ser grande hay que ser siervo. Así dice Jesús, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. En el reino, el que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Entonces este hombre se presenta, el que no sirve, no sirve. Además del autor, además de quién escribe la carta y de presentarse como un siervo, el primer versículo de la carta nos habla de a quién está destinada, ¿cierto? Está destinado a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, que además de la función de liderazgo en la iglesia de Jerusalén, Jacobo también tenía un extenso ministerio. Jacobo ahora está empleando un título para referirse a la nación de Israel, pero a los judíos que han creído en Cristo y que se encontraban dispersos por el mundo. Están en la diáspora, están en la dispersión. Sus lectores son judeocristianos que probablemente se han convertido en Jerusalén. Probablemente Jacobo compartió con ellos, pero por diferentes razones ahora están dispersos por distintos lugares del mundo. Y la principal razón por la cual están dispersos es por oposición, por persecución. Estos hombres y mujeres han huido por causa de la persecución, tanto de los líderes religiosos como los líderes políticos a causa de su fe. Sin embargo, esta carta no se tiene que ver exclusivamente para estos creyentes, sino para cualquier cristiano en cualquier circunstancia. Por eso es una epístola universal. En cualquier tiempo y cualquier lugar, donde quiera que se encuentre un cristiano, estas verdades son válidas. Y la carta es un resumen de esta sabiduría para todos y cada uno de los seguidores de Jesús, donde quiera que estén. Los que están en Cartagena, escuchen, donde quiera que se encuentren. Por contexto, es importante saber esto. ¿A quién le está escribiendo Santiago? Porque después de ese saludo va a comenzar inmediatamente a tratar el tema. Mire cómo dice el verso 2. Apenas él medio saluda, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, enseguida mire cómo arranca. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Va a comenzar de inmediato a decir, tengan por sumo gozo. Porque el contexto es importante, porque está escribiendo a gente que está pasando por una situación muy difícil. Le ha tocado salir, está en situaciones muy adversas. Y ahora le está diciendo, enfréntenlo con gozo. Porque el Señor está trabajando y está en medio de esta prueba de fe produciendo en ustedes paciencia. Y la paciencia va a ser una obra completa. Nos va a hacer perfectos y cabales. Esta es una carta para ser perfectos y cabales. Esta es una carta para que el Señor nos muestre de qué forma somos perfeccionados. Esta palabra va a ser muy repetida por Santiago, va a ser repetida 7 veces. Perfecto, tiene que ver con ser íntegro. En medio de nuestras fracturas, en medio de las dificultades, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras debilidades, el Señor nos está haciendo perfectos, nos está haciendo íntegros. Y para hacernos nos está haciendo semejantes a Cristo. Así, entonces quiere Santiago transmitir confianza, esperanza, fortaleza en medio de la prueba. Se puede tener confianza, se puede tener esperanza, se puede estar fortalecido en medio de la prueba porque el Señor está trabajando y nos está haciendo perfectos y cabales. Y tercero, y con esto termino, el saludo. Una palabra, salud. No usa las expresiones del apóstol Pablo para decir gracia y paz. Y empieza el apóstol Pablo y wow, doy gracias, oro por ustedes y pone la oración en él. Este hombre es breve, este hombre quiere ir al asunto, al punto central. Pero a pesar de ser una sola palabra, es muy diciente. Él usa salud, que también significa regocíjense, alégrense. Este era el saludo secular más común. Regocíjense, rebosantes. Santiago espera que esto no sea simplemente una formalidad, sino que estos lectores, a pesar de lo que están viviendo, a pesar de esta situación difícil, estos lectores tienen la posibilidad de estar contentos, de regocijarse a causa de lo que el Señor está haciendo. Tengan por sumo gozo, es lo que va a continuar diciendo. Así que con este salud les está diciendo, en medio de la adversidad hay gran consuelo, en medio de la prueba hay gran consuelo. No duden que son hijos de Dios. Aquí están las pruebas si son verdaderamente sus hijos. Y si usted tiene esta evidencia, usted es verdaderamente un hijo de Dios, así que usted es coheredero con Cristo, regocíjese aún en medio de la adversidad. Y por eso el saludo es tan corto. ¿Ok? Entonces en el primer versículo le dije que me tuviera paciencia. Un versículo está bien. Del 2 al 4 lo estudiamos el próximo domingo. Pero está presentando al autor, está presentando el destinatario y su corto saludo. Pero con todo el contexto que hemos visto, podemos ver cada una de las etapas del autor de la carta. Era un hombre incrédulo, es decir, pasa de ser un hermano incrédulo de Jesús, ahora a convertirse en un intenso creyente, en un hermano creyente. Después de ser un creyente que está esperando la llegada ahí del Espíritu Santo en el aposento alto, se convierte en columna de la iglesia. Comienza a servirle y ahora quiere transmitir esto que ha sucedido en él mismo, que le ha permitido, siendo el primer pastor de la iglesia primitiva, convertirse ahora en el primer escritor del Nuevo Testamento, porque quiere que otros que están lejos también sean bendecidos. Esas son las etapas por las que nosotros deberíamos pasarnos, de la incredulidad a la fe. Ahora que somos creyentes, al servicio y la entrega total al Señor, y por medio de nuestro servicio que muchos sean bendecidos por lo que sucedió en nuestra vida.
nos deja ver las características de la persona que escribe. Una humildad verdadera, se presenta como esclavo de Dios y de Jesús sin usar su posición familiar o su liderazgo, no quiso sacar provecho. Su único honor es ser esclavo de aquel de quien un día se burló. Gente que me dice a veces, lo que pasa es que tú no te imaginas. Yo escuché a alguien diciendo, yo le dije, esos son los que cuando se convierten dicen, wow, yo que me burlaba de esto. Y ahora no hay mayor honor que ser un esclavo de aquel de quien un día me burlé, a quien un día menosprecié. Y ahora soy capaz de entregarlo todo. Santiago, Jacobo, el justo, como le conoce la historia, nos hace ver que este es un hombre que sabe de qué nos está escribiendo. Y por esa razón puede hacerlo con esa autoridad. Una vida que respalda lo que su fe indica. Santiago escribe en forma de mandamientos, de imperativo. Si usted quiere vivir una vida en justicia, en virtud, en obediencia y en no caer en la tentación del pecado, así se vive. Para ser conocido. A usted le dijeran así: Pedro el justo, Jorge el justo. Santiago se muestra como un pastor amoroso, como un líder amoroso. Vamos a ver a lo largo de toda la carta, su corazón se derrama por aquellos que están luchando entre, bueno, yo tenía la ley de Moisés, había creído esto, ahora como en esta transición, él va ahora a intervenir y va a tratar con cada corazón. No tolera el favoritismo en la iglesia. No, y que si llega un rico y usted que, ay, que ¿dónde te pongo? Mira. No tolera ese cristianismo VIP. Y que ubícate aquí porque tú eres VIP. Sí, ¿cuántos días más? Disculpa, acá, vente. Lo altera por completo. Dice, eso va en contra de lo que nuestro glorioso Señor Jesucristo enseñó. Que somos uno. Apela a la unidad. Es más, va a darle aquí una clave. A los ricos se las monta. Lo dice, ay de ustedes, ricos. Hoy están riendo, pero ni se imaginan. Al que retiene el salario, al que tiene sus trabajadores, y entonces está diciendo, sí, después te pago, después te pago, después te pago. Dice, ay, no sabe ni lo que estás haciendo. Porque el defensor de ese oprimido es Jehová Sabaoth. Así que no te estás metiendo con él. Mano, si después de eso no salieron a pagar un poco, no sé qué. Porque se va a meter en esos asuntos prácticos de la vida donde se tiene que evidenciar. No va a tolerar el favoritismo, no quiere atención especial para nadie, porque todos somos iguales delante de él, sino que va a ser un llamado a la unidad. Judíos y gentiles van a conocerle por igual. Y quiere que todos sean llenos de la verdadera sabiduría, la sabiduría celestial, la que produce frutos que se ven. Que no solo lo conozcas, sino que lo apliques. Que no seas un oidor olvidadizo, sino que seas un hacedor de la palabra. A él debemos eso. Un hombre de palabra y de oración. A Santiago debemos una de las frases más maravillosas en cuanto a la oración. Ahora, este recita así: la oración eficaz del justo puede mucho, se la debemos a él. Hombre de palabra y de oración. En cuanto a la palabra, va a citar el Antiguo Testamento así: 6 veces textualmente y 40 veces indirectamente. O sea, estamos hablando de alguien que lo conoce. Va a citar el Sermón del Monte y las palabras de Jesús. Y va a hacer un llamado a que oremos, y nos va a citar a grandes hombres de fe para eso. Así que vamos a aprender de todo, hermano. Santiago va a tratar temas tan prácticos. Nos va a hablar del sufrimiento, el pecado, la tentación, la ley, la fe, la iglesia, la doctrina de Dios y de Cristo. Nos va a mostrar a Cristo como la fuente de la verdadera sabiduría, el único delante del cual todos nos vamos a humillar, el que controla todas las circunstancias. Ese es nuestro glorioso Señor, el Rey venidero. Pero va a tener una verdad profunda, pero con aplicaciones prácticas como él la vivió.
para mostrarnos que Dios es capaz de hacer esto con personas que nadie piensa, por las que nadie daría un peso, por las que nadie, lo vil y lo menospreciado. Este Santiago que un día va a buscar a Jesús porque está loco, ahora es pilar de su iglesia. Wow. Dios puede crear héroes inconcebibles, donde usted menos lo imagina. Y yo creo que este es lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Cambiar el rumbo de nuestra historia para que nosotros también podamos servirle con entrega total y absoluta. Amén. He terminado la introducción a Santiago. Y hemos estudiado su primer versículo. Muchas gracias. A partir del próximo domingo ya usted tiene todo el panorama claro. Ya no va a poder acudir al contexto, sino que nos vamos a meter de lleno con toda la historia. Si alguien no vino, le dice, escucha la grabación, porque si no, del verso 2 en adelante. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos donde está. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, de encontrarnos con estos testimonios y este héroe de la fe que has dejado también como testigo de lo que puede ocurrir, Padre bueno, en la vida de alguien que realmente llega a ti en arrepentimiento y fe, que tiene un encuentro real y genuino contigo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos vas a dar este año de poder estudiar esta carta de Santiago y de ver cómo luce en la práctica nuestra fe. Nos hemos concentrado durante estos años en poner un fundamento doctrinal amplio, un fundamento doctrinal fuerte, Señor, estudiando cartas como Romanos o Efesios, estudiando el Evangelio de Marcos, y creemos que ha llegado el momento de poner en acción cada una de las cosas que a causa de haber nacido de nuevo se derivan, Señor. Porque hemos nacido de nuevo y ahora somos esclavos, ahora somos siervos tuyos, rendidos por amor a ti por causa de lo que hiciste por cada uno de nosotros. Muchos de los que están aquí, Señor, necesitan ser transformados, necesitan ser renovados, Padre bueno. Y Santiago da esta nota de esperanza, de que sí es posible cambiar una visión distorsionada de Jesús por una visión de lo que realmente es. Alguien por quien vale la pena dejarlo todo. Alguien por quien vale la pena, Señor, rendir la propia vida, porque Él mismo es la vida, Señor. Gracias por este testimonio glorioso de lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, por lo que vamos a estudiar. Y te pedimos desde ya que abras nuestro entendimiento para cada enseñanza, Señor, para cada una de las cosas que vamos a ver en esta carta. Gracias por la oportunidad que nos vas a entregar, Señor. Pedimos por cada uno de los maestros que vamos a estar, Señor, compartiendo, y también porque esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Ahora, ayúdanos a salir de este lugar con la convicción, Señor, de que nos estás llamando, de que tú, Señor, tienes el propósito de transformar radicalmente nuestra vida a tal punto de caer rendidos a tus pies, Señor, de ser siervos tuyos, ser siervos del Señor Jesús, que donde quiera que nosotros nos encontremos podamos mostrar al mundo las abundantes riquezas de tu gracia, Señor, lo que hiciste con nosotros, y que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Padre que está en el cielo, Señor. Gracias, Padre bueno, porque solo tú eres capaz de hacer esto con personas inconcebibles, Señor. Eres capaz de sacar un pilar, eres capaz de sacar, Señor, un héroe inconcebible como nosotros, Señor, como lo fue Santiago. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.